Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos de nueva cuenta a La Ventana Indiscreta, como cada miércoles en Jalisco Radio. Estamos hablando sobre cine. Les habla Hammurabi Hernández. Me acompaña como cada miércoles Anne-Marie Meyer. Vamos a estar hablando hoy de de un evento importante. Habíamos celebrado hace unos 2 semanas los 50 años del Padrino, y también en estas fechas tuvimos la noticia de los 100 años de la película Nosferatu, la película de Murnau, una película del expresionismo alemán, y eso pues nos trajo como muchos recuerdos y como muchas vivencias. Anne-Marie Meyer, ¿cómo estás el día de hoy, Anne-Marie? Muchas gracias, Hammurabi. No, qué maravilla poder hablar de los vampiros en el cine, porque me parece que es un personaje que ha hecho parte de la historia del cine y sobre todo a mi querido viejo cine alemán, que ha marcado, yo creo, también estéticamente y con sus temas y sus personajes, gran parte de la historia del cine fantástico, sobre todo el cine fantástico, el cine, digamos, de ciencia ficción, el cine de horror también. Vamos a veces hoy al cine, tú y yo, una nueva película, incluso en Batman, que está en los cines. Bueno, hay un murciélago, hay un personaje que está vivo de noche, hay maldad, hay la irrupción de la muerte y de los no vivos y no muertos. Pienso que el Nosferatu, Drácula, ha tenido una influencia muy, muy fuerte en toda la historia del cine. Así es, yo creo que los vampiros, la figura vampiresca es muy importante. Se ha referenciado muchísimo la imagen de Nosferatu, del conde Orlok, a lo largo del cine y de la televisión. Personajes que no sabríamos que sí son vampiros, pero lo son. O sea, estoy pensando, por ejemplo, el señor Burns de Los Simpsons, que tiene esa figura vampiresca, ¿no? Y lo interesante también de la figura del vampiro es que se disemina a lo largo del cine, o sea, y de las culturas y de la geografía, digamos, del cine. O sea, vampiros hay en muchas cinematografías, en la mexicana, por ejemplo, en Cronos, de Guillermo del Toro. En Estados Unidos, películas como Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Es decir, como que cada región, cada director tiene su visión sobre los vampiros. Películas como Let Me In, Déjame Entrar, una película sueca o noruega, que también, digamos, tiene una atmósfera muy fría alrededor de ellos. Es decir, es una figura que, aunque el mito es muy conocido, ¿no? Las características de lo que son los vampiros son muy conocidos. Cada región, cada director lo ve de manera distinta, y esa flexibilidad que tiene la figura del vampiro en el cine es muy atractiva. Creo que justamente es lo especial de los mitos, ¿no? Porque si el mito es tan universal como un chupasangre, entonces tú a nivel individual lo puedes aplicar a tu vida, quién te trató o con quién quisiste tú también intercambio de sangre, de quién vienes, de dónde vienes también. Y por el otro lado también se presta mucho para hacer metáforas políticas, sociales, porque incluso la palabra misma de chupasangre la podemos utilizar si hablamos de los políticos, si hablamos de las industrias también, por ejemplo, y eso es lo que también lo hace tan rico. Y luego también, Hammurabi, pues el cine de horror también tiene sus épocas de moda. Piensa en todo lo que Crepúsculo, por ejemplo, ha causado, ¿no? Tanto en la literatura popular como también en el cine. De repente son modas y cuando les decimos a los muy jóvenes, oigan, pues eso no es tan nuevo, eso ya estuvo desde antes, y eso estuvo quizás más impresionante, más de dar miedo, porque sí, también el miedo es un
pues es un arma muy potente y por otro lado también es una especie de momento climático en la vida de nosotros cuando nos da miedo de algo y cómo lo podemos también superar y luchar contra él. ¿Cuáles son tus películas de vampiro privilegiadas, Hammurabi? ¿Qué dirías? Si te tuvieras que dar en una isla desierta, ¿Con nada más vampiros? 3 películas de vampiros, como, ¿cuáles serían? A pesar que pensaba que ibas a preguntar qué vampiro quisiera que me acompañara y yo diría, pues ninguno, aunque habrá quien sopese y piense que ser un vampiro tenga sus ventajas, ¿no? Porque viven para siempre. Por ejemplo, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, eh, la idea del vampiro como estos seres sofisticados, ¿no? Y seres ilustrados que han estado presentes en a lo largo de la historia, pues parece muy atractiva, ¿no? Esta idea de que fueron ellos quienes dialogaron con Aristóteles y quienes dialogaron con los ilustradores de Francia. Eh, y que son testigos de la historia, pues eso a mí me parece maravillosa esa película, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, Déjame entrar, una película de un país nórdico, que en este frío congeladísimo, ¿no? Que hay una niña que es un vampiro y un niño que es justamente Cody McPhee Smith en la versión norteamericana. Eh, y que la relación que ellos tienen, pues es como de dependencia y como de amo como de amo digamos de maestro y alumno, ¿no? O sirviente, ¿no? Que eso también está en Nosferatu, una relación de maestro-sirviente. Pero como configurado como una especie como de historia de amor retorcida, ¿no? Que creo que por eso justamente los vampiros han permeado como la idea de personas seductoras y personas, digamos, pues con mucha lujuria y mucho erotismo. Son figuras muy eróticas también, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ahí voy de acuerdo contigo, obviamente, en las dos de tus películas, pero si me dejas nada más 3, yo empezaría, bueno, dejando afuera El Gran Maestro, que es Nosferatu, de la que vamos a platicar en el segundo bloque, dejando afuera esa, yo escogería su remake por Werner Herzog con Klaus Kinski, Isabella Gianni y Bruno Ganz, que es de 1979, que en el fondo es muy fiel a la base también literaria de Bram Stoker. Lo hace a colores y le da como un erotismo más fuerte, ¿no? Que la primera película, obviamente, de cine silente. Y después también, si me dejas escoger 3, me quedo con el vampiro mexicano. Me parece que los vampiros y las vampires, fíjate que el cine mexicano ha hecho más mujeres vampiras o vampiresas que otras cinematografías y eso se me hace muy bonito. Pero Germán Robles en El vampiro de Fernando Méndez es maravilloso. A mí me gusta muchísimo la película de 1957 y creo que Cronos está en tercer lugar porque lo moderniza a nivel de, digamos, relación de Estados Unidos con México y la relación de un viejo con su nieta silente, muda, que también pienso que es un gran homenaje al cine mudo de parte de Guillermo del Toro. Es también para mí una película buenísima porque privilegia mucho el tiempo, ¿no? Cronos tiene que ver con el tiempo que nos duele que pase, pero también lo terrible si no hubiera muerte y ese tiempo nos dejaría congelados para siempre, porque el vampiro también siempre hay dolor. Con la forma del vampiro siempre duele matar a otros, chupar sangre de otros, pero también de no poder morir. Creo que eso es importantísimo en todo lo que es el mito y todas las versiones que el cine le ha dado al vampiro. Y además que no puede estar a la luz del sol. Eso también le da una figura trágica y habrá que piense que son figuras, por eso digo, le decía a Marie que pues por eso es una figura importante en el romanticismo alemán, ¿no? Son figuras como muy trágicas y como figuras, eh, digamos, que predisponen pues ciertas tragedias que hay en las épocas
en cada época en las que aparecen los vampiros, ¿no? Me llama la atención esta idea de las mujeres vampirescas, pues el Santo compartió de seguro varias mujeres vampirescas aquí en México. Y bueno, no sé si, yo decía, bueno, no sé si sí sea un vampiro, pero a mí la imagen de Batman me parece que también tiene todo el imaginario y el simbolismo vampiresco, ¿no? Los murciélagos, las sombras, eh, acecha desde los cielos, ¿no? Ataca desde los cielos como si fuera una especie ahí de animal que, que, que invade, combate desde las sombras al mal, ¿no? También es interesante ver cómo los vampiros originalmente pues eran como villanos, ¿no? Y ahora son, en muchos de los casos son héroes y son, o antihéroes, ¿no? Pero tienen como alguna especie como de ética personal con los cuales se mueven alrededor del mundo y eso también, pues los vampiros van cambiando alrededor de la historia del cine a partir pues de los gustos de la audiencia. Además de Nosferatu, que estamos celebrando los 100 años de Nosferatu, pues vamos a hablar de Licorice Pizza, una película de Paul Thomas Anderson que está nominada a Mejor Oscar, al Oscar, a Mejor Película. Entonces cada vez nos acercamos más a la ceremonia de los Oscars y por eso vamos a estar hablando de ella y le estamos dejando ahorita música de Licorice Pizza para que vayamos abriendo el camino de la ventana indiscreta y nos escuchamos en el siguiente bloque. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't read that book again because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real, I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong with chains upon my... Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, ahora sí, para hablar sobre Nosferatu. Hasta la palabra del título y el nombre impone muchísimo. Nosferatu, una película de 1922 que tiene el título Una Sinfonía del Horror. Nosferatu, una Sinfonía del Horror, del director alemán Friedrich Murnau. Se me fue el segundo nombre. Una anécdota así rápida, pero si ustedes fueron estudiantes de Anne-Marie y iban a su oficina en el extinto edificio del Censa, en el ITESO, Anne-Marie tenía un cartel enorme de Nosferatu en su oficina, no me acuerdo si atrás o al lado de ella, y entonces es algo con el que asocio frecuentemente a Anne-Marie llegar a su oficina y ver su cartel de Nosferatu. Entonces me da mucho gusto que hablemos sobre la película. Era Nosferatu de la versión de Herzog, pero ahorita vamos a hablar de la versión de Murnau. Una adaptación muy libre del libro de Drácula de Bram Stoker. Libre porque, pues, efectivamente quienes hicieron la película en su momento no consiguieron los derechos de adaptación, quisieron hacerla de todas maneras, y después la viuda de Bram Stoker los mandó a juicio, ganó y digamos, quemaron muchas de las copias de Nosferatu. Lo que conocemos actualmente con la película fueron algunas copias que se salvaron de la película, pero pues obviamente tuvieron que cambiar nombres, situaciones, quizás algunos elementos de la historia tienen menos preponderancia, pero bueno, la historia más o menos se mantiene. Si ustedes conocen Drácula, pues es esta idea de un hombre que va a visitar al conde Drácula, en este caso al conde Orlac, que pues pues busca como, digamos, comprar una casa en un pueblo, en este caso en Alemania, y la visita del conde se vuelve como más problemática. El conde finalmente llega al pueblo y está seduciendo a la esposa de ese hombre que le ofreció la casa. Lo que me doy cuenta ahora es, pues, por ejemplo, la metáfora que implica la llegada del vampiro a ese pueblo, como la llegada de la peste, ¿no? La llegada de la gripa, y la llegada de la peste negra en un lugar, ¿no? Esta idea de la muerte que llega desde fuera, desde lejos, desde el este de Europa, y, digamos, mueve y, digamos, transforma ese escenario y ese paisaje. Y obviamente pues tiene todas las características de lo que ahora conocemos como el expresionismo alemán, muchos elementos de sombras, muchos elementos, digamos, de horror. Hay muchas imágenes que ya son muy icónicas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la del vampiro, la de Nosferatu, que va caminando, subiendo unas escaleras y lo que vemos es la sombra de él, porque obviamente lo que vemos es que se mueve a través de las sombras, ¿no? No es una figura, digamos, bastante icónica, incluso hoy en día, ¿no? De decir esta apariencia en Nosferatu como si fuera una especie de, como con rasgos como muy de rata, ¿no? Nariz puntiaguda, orejas muy puntiagudas, como los ojos muy expresivos, muy abiertos, y eso pues se refleja y todavía hoy en día sigue teniendo mucha relevancia y como muchas referencias a lo que es Nosferatu de Murnau. Anne-Marie, pues yo me imagino que tú tienes muchísimas experiencias alrededor de la película. Sí, Hammurabi, pues muchas gracias por hablar de mi oficina y del cartel. Todavía lo tengo en mi casa, lo puse ahí en la biblioteca. Es un inmenso cartel sobre Nosferatu de Herzog, ahí con Isabella Gianni y Klaus Kinski sobre ella. Es justo el momento donde ella es capaz de atraerlo tanto para que la luz del sol y el grito del gallo que anuncia el día lo vaya a matar, y ese momento está en ese fabuloso póster cartel que tengo en mi casa. Voy a, si me das oportunidad, voy a regresar un poco a los inicios de cómo una novela que nació de un irlandés. Si tú vas a Irlanda, vas a Escocia, ese tipo de mitos del mal, de las cuevas, de los castillos, del chupasangre, es como muy presente de las mismas, digamos, del mismo paisaje. Ahora, estamos a principios del siglo, en Alemania acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, regresan del frente los soldados mutilados que deambulas por las calles, no tienen ni a dónde llegar.
todo es lúgubre, todo es oscuro. Y entonces hay un movimiento que se hizo famoso, es ocultismo, hablar de todo lo oculto, de lo espiritual, pero también de lo oculto, de la vida y del ser humano y del mundo en sí. Y dos ocultistas de la época, uno arquitecto y el otro comerciante, dijeron, hay que hacer cine para y del ocultismo para difundir más esa idea. Fundaron un estudio, una productora en Berlín, con la que hicieron entonces el primer Drácula, y como agarraron Drácula de la novela sin pedir como tú ya dijiste, sin pedir los derechos, le pusieron Nosferatu y cambiaron todos los nombres y lo cambiaron de Londres a Bremen. Entonces el protagonista, y a donde el conde Orlok, también es un nombre nuevo. No sé si después hayas visto una película que también hay que hablar un día, Las manos de Orlok, Orlok, que también tiene que ver con eso. Lo cambiaron todo a Alemania y el conde va a Bremen, y donde cunde la peste, es decir, la gripe española en aquellos años, a partir de 1919 más o menos, pues es en Bremen, y él la trae junto con su ataúd, junto con miles de ratas a esa ciudad de Bremen, y esos son los momentos, digamos, y los comentarios también históricos sobre la historia de Alemania y de Europa también después de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, como tú ya bien lo dijiste, la película se salvó gracias a lo pirata, ya que solemos piratear películas, porque todas las oficiales se tuvieron que destruir, se tuvieron que quemar, pero por las piratas sí se nos llegó hasta nuestros días. Y Friedrich Wilhelm Murnau, que hizo otras películas también del llamado expresionismo alemán, que luego también voy a platicar un poquitito más, le puso una sinfonía, qué bonito, ¿no? Ponerle a una película una sinfonía y luego una sinfonía. La palabra horror en alemán, el Grauen, es como el horror que tenemos, que sentimos. No es el horror que tú transmites como vampiro, sino que el espectador recibe, que está como con los nervios a punto de estallar. Eso es eine Sinfonie des Grauens, como lo puso Friedrich Wilhelm Murnau en su época. Mira, no tuvo nada de éxito la película en Alemania. Se estrenó el 4 de marzo de 1922 en un cine en el Zoológico de Berlín, pero no tuvo nada de éxito porque la gente dijo, pues no voy a ir al cine a ver el horror que veo en las calles. En las calles de Berlín en aquella época hay ruinas, hay soldados mutilados, hay peste. Entonces esa película a mí no me gusta. Sin embargo, sí gustó en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y hoy en día de veras es la gran obra maestra del cine de vampiros, mil veces, ¿sí? Miles de veces citado, copiado, referido, en todo, en novela gráfica, en ópera, en música, en las canciones, en Lieder, en la música clásica, en series de televisión, en Los Simpsons, como ya dijiste, pues ahí encontramos con momentos de la película de Murnau de 1922. Esa importancia y ese peso que tiene la película se me hace maravillosa, y al mismo tiempo también pues da a todos los géneros. Puede ser comedia, puede ser cine de horror, puede ser tragedia, puede ser historia de amor como la de Coppola, etcétera. Entonces eso se me hace maravilloso. Yo creo que es de veras una película que necesita verse, no solo por la cultura cinematográfica, sino por los mitos, y cómo los mitos son agarrados y culturalmente e individualmente llenados con otros intertextos
y dándole también resignificados, yo también dándole un significado muy especial. Y aún así habría que ver que la película en sí misma tiene momentos como muy climáticos, muy interesantes, ¿no? Pienso, o sea, a mí, ahora que la vi de nuevo estos días, toda la escena del barco, en donde poco a poco los tripulantes, el capitán de un barco se va dando cuenta que su tripulación va muriendo y no entiende por qué, ¿no? Y lo que sabemos es que pues hay un vampiro que acaba de invadir tu barco y está matando de poquito en poquito a todos a toda esa tripulación. Ese montaje paralelo que se construye en la película, con también la historia de los personajes que están en el pueblo, pensando o advirtiendo que ahí viene la peste, ahí viene la desgracia, ahí viene la tragedia. Esa idea del barco como si fuera un barco fantasma, que además llega al pueblo, a la embarcación, sin ningún tipo de tripulación, ¿no? Los carruajes que se mueven solos, eh, como si fueran fantasmas, como si fueran carruajes fantasmas. Incluso también la escena en donde esta mujer, Ellen, observa por su ventana y lo que observa es otro hombre mirándola fijamente desde la ventana con la mano de él, que además sus manos son como muy prolongadas, como si fueran dedos muy largos, ¿no? Que se le queda viendo a la ventana como si fuera, pues, con una mirada muy penetrante, ¿no? Es decir, tiene momentos como climáticos muy fuertes, muy intensos. No sé si de horror en un sentido, justamente como decías, como de susto o de salto o de sobresalto, sino horror, sí, como decir, de la condición humana, porque además hay un personaje que luego no tiene más repercusión más que plantear el contexto de que el horror está en la naturaleza, ¿no? De que el horror ya está en la naturaleza, ¿no? Y de pronto estar despierto ante esas relaciones depredadoras que hay a veces también en la naturaleza. Hay muchas escenas como de insectos, de ratas, de arañas, etcétera, que despiertan justamente la conciencia de esas relaciones como de horror, ¿no? Creo que Nosferatu está lleno de esos momentos como muy simbólicos y como muy estéticos. Mira, y en alemán Angst, por ejemplo, lo del miedo, es una palabra que al mismo tiempo es miedo, pero también angustia. Entonces, es la angustia también frente a la muerte, pero no también a no poder morir, y también a través justo lo que también captó el expresionismo en otras películas también, es esa angustia también estar entre ruinas, por ejemplo, sentir una guerra, sentir la invalidez también, la mutilación, sentir todo eso. Y mis momentos fuertes de la película, a mí me encanta la primera imagen que es tan bonita, Ellen jugando con un gatito, ¿no? Con un hilo ahí. Y después también toda la oscuridad que Hutter, su joven esposo, encuentra en ese castillo en Transilvania, como a través del cine, a través de las imágenes y el cine silente, que todavía no tenía sonido. Después se le hizo ya una partitura, pero no tenía sonido el cine en la época. Él tiene un medallón con el retrato de ella, y en ese momento que el vampiro ve, el conde Orlok ve ese vampiro, pues se enamora de esa mujer, porque tiene que ser una mujer de corazón puro que lo atrape y que lo pueda matar. Todo eso son momentos maravillosos, los caballos, tú ya nombraste también el barco, y el momento también, la sombra de él sobre ella, y el momento donde ella tiene un cuello blanco, bueno, todo es blanco y negro, pero ahí la luz cae en ella, y vemos como él sufre
al tener que abandonarla, al tener que dejarla y al poder morir. También el momento donde desde arriba lo vemos a él con su ataúd caminar por Bremen. ¿No te parece maravillosa la idea? Es una imagen muy cómica, además, ¿no? Muy graciosa. Es una idea maravillosa. Contrapicadas, las sombras, picadas y contrapicadas, muy pocos movimientos de cámara, casi cámara fija, pero siempre con una composición interna que al mismo tiempo que abrirte el espacio, también te lo cierra y te encierra en ese espacio. No sé si tú sentiste eso, sobre todo en el barco, cuando vemos de abajo para arriba su silueta y que están el barco de velas ahí, se ve como esas diagonales que al mismo tiempo nos cierran, pero también nos abren. Y también en el montaje paralelo, como ya dijiste, fueron recursos cinematográficos que en aquel entonces, por ejemplo, en Estados Unidos no se hacían así porque no se era el cine era más realista y no tan metafórico como el alemán. No sé si tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Sí, habría que evocar, sí es cierto, hay muchas angulaciones en la cámara que hacen que la figura vampiresca tenga mucho más expresividad, ¿no? La razón por la que carga estos ataúdes con tierra es porque se supone que sus poderes únicamente funcionan cuando él está como en su tierra, ¿no? Entonces tiene que cargar estos ataúdes y obviamente el movimiento, la manera de caminar de él es como muy sigilosa, ¿no? Y entonces eso hace que se vea gracioso él cargando sus ataúdes, pero así como casi con las puntas de los pies va caminando, ¿no? Vamos cerrando el bloque para dejar de hablar de Nosferatu. Bueno, quien quiera verla, pues yo creo que se puede ver en muchos espacios, en DVD, etcétera. Yo estoy muy al pendiente de que un director como Robert Eggers, que ya nos asombró con La Bruja y con esta película, La del Faro, está planeando una nueva versión de Nosferatu, no de Drácula, sino de Nosferatu. Entonces yo estoy muy al pendiente de que salga próximamente, sobre todo con los 100 años de Nosferatu. Y también cuando hablamos como de los problemas y los temas que hay en la película, la peste, la guerra, el amor, la muerte, pues parece que 100 años han pasado y seguimos teniendo los mismos problemas. O sea, perfectamente hoy en día se puede hablar de Nosferatu con la situación política, histórica que estamos viviendo en este momento. Entonces creo que es una historia que sigue dando de qué hablar. Entonces Nosferatu pues va a seguir, los vampiros van a seguir siendo una figura importante en el cine. Los dejamos con música de vampiros y los escuchamos en el siguiente bloque.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta, ahora sí con música del soundtrack de Licorice Pizza, música de Paul McCartney y Wings, que se escucha en la película, en la nueva película de Paul Thomas Anderson, una película que yo sí estaba esperando muchísimo, de la que se había hablado bastante, y que está nominada al Oscar a Mejor Película. Una película que entiendo que está más o menos pues basada como en las memorias, no propiamente que la historia sea de él o de su vida o de la vida de Paul Thomas Anderson, pero sí hay como una evocación como de la nostalgia, ¿no? De los años 70, de la vida en el Valle de San Fernando, cerca de Los Ángeles, en los años 70. Y aquí pues habla como de la relación que hay entre dos chicos, un chico de 15 años que está pues ya de salida como actor infantil y una chica de 25 años que pues parece que su vida no tiene mucho dirección, pero a partir de esta relación que ellos empiezan a tener, como una relación como bastante de tira y afloja, ¿no? Se pelean, se contentan, se pelean, se contentan, hay una especie de asimetría entre ellos, pero esa tensión y ese carisma que evocan cada uno de los dos, pues habla mucho como de lo que buscan y de lo que anhelan y de lo que aspiran. Es una película que no tiene una historia propiamente, son más bien como viñetas alrededor de ellos, con el encuentro con muchos personajes, sobre todo adultos, adultos inmaduros en gran medida, ¿no? Sobre pues el mundo pues como de lo pop y del espectáculo y de cierta visión, digamos, empresarial que había en ese momento. A mí me evocó mucho, pues sí, cierta visión como de la adolescencia. Es algo novedoso para el cine de Paul Thomas Anderson en ese sentido. Pues, Paul Thomas Anderson ya lo hemos conocido por películas como Boogie Nights, como Magnolia, como Embriagado de Amor. Más recientemente vimos El Hilo Fantasma, que a mi gusto es una gran película, El Hilo Fantasma. Pero aquí en este caso creo que un poco lo que hace es como tomar mucho de eso que ya se conocía de su filmografía, plantearlo en una historia más juvenil, con más ligereza quizás, pero bueno, hay muy reconocible elementos muy propios de su estilo, ¿no? Movimientos, travelings, movimientos de cámara, cierta tensión que hay entre los personajes, ciertos diálogos que a veces son muy larguísimos y muy prolongados,
Y bueno, pues dio mucho que hablar también por la relación que hay entre estos dos personajes. Una de ellas, el personaje de ella la interpreta Alan Haim, que pues mucha gente la conoce por el grupo de pop Haim, y el personaje de él es Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman, ya grande, que fue uno de los actores recurrentes de la filmografía de Paul Thomas Anderson. Entonces es padre ver como esa genealogía y esas familias que se van construyendo en el cine. Anne-Marie, ¿tú qué piensas de Licorice Pizza? Pizza. También la estaba esperando con mucha, pues, con algo de ansias y mucha expectativa. A mí, Paul Thomas Anderson sí me gusta, me ha gustado en todas sus películas, desde Magnolia, Boogie Nights. Magnolia me encantó porque se me hizo como concentrado una especie de panorama de lo culturalmente importante en Estados Unidos, ¿no? Tanto a nivel de predicadores, como de virilidad, como de masculinidad, etcétera, y que al final todo eso termina con una lluvia de sapos. A mí me encantó, entonces para mí es una película buenísima. Boogie Nights, sobre un realizador de pornografía, también se me hizo muy, muy buena. Petróleo Sangriento Fuerte, sobre esa época del descubrimiento del petróleo, y finalmente como el petróleo empezó a matar a su gente. Y quizás de todas esas, mi preferida, como yo creo que también es la tuya, El Hilo Fantasma, se me hizo tan sensible sobre texturas, sobre una mujer que descubre toda la estética de las telas de la moda de la época. Y entonces pensé, estaba leyendo que tenía que ver con los años 70, me esperaba algo como lo de Tarantino, de Hollywood o algo así, y no, que nos pone una historia mucho más sencilla de un jovencito de 15 años que se enamora de una chava de 25. Lo de enamorar es un decir, pues ese es un niño, pero él le dice a su hermana, esa es la mujer con la que me voy a casar, punto. Al principio está esa como decisión de él que me sorprendió un poco, y toda la película se hila alrededor de los encuentros y desencuentros de ellos dos, que finalmente es una historia de atracción y rechazo de dos personas, no solo por su edad, sino por su educación. Ella es de una familia judía muy estricta y él es un chico que nació muy libre con una mamá que es publicista. Él es muy inteligente, muy bueno para los negocios y para la palabra, de veras, tiene una de argumentos y de discurso y todo eso. Ahí ella nada más lo está escuchando y finalmente él con eso también la atrae, ¿no? También. Lo que me gustó de la película es que siento que toda la película en sí, aunque no una historia compleja, hace también como una especie de mapeo de los años 70 en California, en San Fernando, y ahí está el lado de las divas o los divos de la época. Está Sean Penn, por ejemplo, está Jane Watts, Tom Waits, por ejemplo, y están otros divos de Hollywood, pero también está la moda de los colchones de agua. Yo recuerdo bien esa época, los colchones de agua eran la gran novedad, y otras modas de la época. Eso lo toca en escenas especiales y me encanta como a través de la película empodera mucho a la figura femenina. Ella empieza como muy retraída, pero de repente agarra un camión y se echa una persecución por toda Hollywood, que es increíblemente fuerte. Me gustó. No todo me gustó, tú lo sabes, pero no sé si es una gran película, no lo creo, pero lo que nos propone de las modas y de la estética de los años 70 y cómo lo empaca a través de esa historia de dos desiguales en edad y en interés y también políticamente, pues eso es probablemente de lo que él se quiere, no sé, la palabra burlar. Irónicamente quiere hacer ese tipo de pintura de fresco
sobre los 70s en Hollywood, en California. No sé si así lo veas tú también, pero es lo que yo le saco a la película. Sí, que mucho ya estaba en su filmografía, ¿no? Sí. Por ejemplo, los 70, pues era Boogie Nights, por ejemplo, ¿no? Y además la industria del espectáculo, que es una industria llena de egos, y es una industria llena de mentiras y de apariencias, y eso aquí se ve también, ¿no? En la película. O, por ejemplo, las asimetrías que hay a veces en una relación de pareja, y cómo a veces esas asimetrías, esas desigualdades, como tú mencionas, es lo que hace que la pareja funcione, ¿no? Y son como parejas imperfectas, pero eso es lo que hace que haya chispas en esa relación, y es una visión del amor pues muy curiosa por parte de Paul Thomas Anderson. El hilo fantasma lo tenía, ¿no? Tenía como esa idea de dos personas, que uno pues un genio y otra una mujer como más común y corriente, pero eso, esa desigualdad y esa simetría que había entre ellos es lo que finalmente terminaban enamorados por eso, ¿no? O quizás también digamos, um, esta observación aguda de la cultura en Estados Unidos, de la cultura empresarial que hay en Estados Unidos, además, y pues también Magnolia lo busca mucho, ¿no? A mí me llama la atención ahorita en el corte que decías, es una película como muy rara, y es como, sí, es muy rara, o sea, Paul Thomas Anderson es un personaje, es un director muy raro, pero es raro en el buen sentido de la palabra, porque parodia en gran medida, digamos, la cultura de Estados Unidos, y lo hace muy bien, no lo hace de manera um, como grotesca, ¿no? Como grotesca o negativa, sino lo hace con mucha soltura. Y además aquí los personajes son personajes como muy carismáticos. O sea, al final la presencia de ambos actores, a mi gusto, realmente sostienen la película, ¿no? O sea, son actores que tienen mucho carisma y mucha química entre ellos, a mi gusto. Y es una comedia, pero no es una comedia de reír, ¿no? Es una comedia de sonreír de las ocurrencias de los personajes, pero también de las ocurrencias del director, ¿no? Lo que es muy bonito, ese hilo que ellos tejen a través de, no es un hilo fantasma, es un hilo de estética también, de estética cinematográfica, porque caminan o corren, uno persiguiendo al otro, o tratando de encontrarse, porque tú ves en ella, por ejemplo, corre de la izquierda a la derecha, él también corre, y tiene que haber un plano donde se encuentran. Y así hay, a través digamos, de la persecución, a través de por ejemplo, el viaje también de Sean Penn en una motocicleta, esa horizontalidad que le pone a la película, que es horizontalidad entre los personajes que se encuentran o desencuentran también, o pasan uno enfrente del otro. Me parece muy, muy bien hecha a nivel de estilo. Sí es una propuesta como de cine poquitito, casi a veces, estéticamente como documental, pero también altamente estético en cuanto a todos los movimientos de cámara y la construcción de la imagen, al mismo tiempo de utilización también de la frescura que tienen los actores. Él es un chico muy joven, no puede ser un actor profesional, más bien los ridículos son los actores profesionales en la película, y ella es simplemente una hija de familia, pero crece en la película, se desarrolla, toma fuerza. Es un poquitito como la del hilo fantasma, donde de repente la mujer es la que tiene la sensibilidad para entender al otro, pero también para manipularlo. Ahí como manipula a todos, y todos dicen, es bella, es muy bella. Obviamente no es una muchacha bella, pero ella sabe convencerlo porque se adapta a cada, sobre todo a cada hombre que vemos en la película, y ellos se dejan, pues no sé, embellecer por ella, o se atrapan por ella, aunque no sea la belleza misma. No sé si lo veas así también. La red que hace, la red con todos los hombres que ella hace en la película es maravillosa.
y que es un personaje, son actores como muy comunes, de apariencia muy común. O sea, otra película hubieran puesto a actores como muy atractivos, ¿no? Porque es el sustento del cine de Hollywood, ¿no? Esa belleza que además tiene Los Ángeles. Pero aquí son actores, pues digamos, como de apariencia muy común y que aún así logran convencer de muchas cosas. Él también, a través de la palabra, convence y logra muchas cosas. O sea, tiene 15 años y ya hizo 3 negocios, ¿no? En toda la película. Entonces eso obviamente atrapa muchísimo el poder no de sección, sino de convencimiento que tienen los personajes. Pues por ahí un amigo me preguntó, oye, ¿es buena película para llevar a alguien a una cita? Y yo le dije, sí, por favor, si te dice que si no le gustó, ahí acaba todo, ¿no? Entonces yo le dije, sí, por favor, sí, perfecto para una cita. A mí me gustó mucho o sea, son películas que te ponen y te confrontan también tu vida amorosa. Amari, muchas gracias por hablar de Nosferatu y de Licorice Pizza el día de hoy. Yo creo que tuvimos hoy mezclas fuertes, ¿verdad? Hammurabi, entre Nosferatu de hace 100 años y los 70 que muestra Paul Thomas Anderson en su película. Creo que tuvimos mezclas muy confrontativas, ¿verdad? Como cualquier otro programa de La Ventana Indiscreta. Y nos estamos escuchando, los dejamos con música de Sonny Cher, que se escucha en Licorice Pizza, que es otra pareja también dispareja. Y nos escuchamos el siguiente miércoles para seguir hablando del cine. Muchas gracias por escucharnos aquí en Jalisco Radio y hasta luego. Your man. We have a great big old society that won't make room for folks like you and me. But I got some real sad news for them, my friend. They're on the outside looking in. We got a great thing going, and it's gonna keep right on growing. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.